Vamos entonces a trabajar sobre el tratamiento del dolor. Para comenzar a hablar sobre el dolor, el tratamiento del dolor, tenemos que hablar primero sobre la fisiología del dolor, porque en eso se basa, es la base para que nosotros podamos hacer un tratamiento adecuado. La anestesiología no solo se basa en etapas preoperatorias, ¿no?, sino también en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Tratamos de mantener a nuestros pacientes con la mejor calidad posible para que estos rápidamente regresen a su vida laboral útil, ¿no?, o regresen en buen estado hacia su familia, hacia su casa, etc., ¿no? Entonces, es importante el tratamiento del dolor, tanto el preventivo como el correctivo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre el dolor, vamos a tocar un poco sobre los tipos de dolor, como en la parte clínica han visto bastante sobre el dolor, los mecanismos de transmisión, vamos a hablar sobre los analgésicos, sobre los opioides y los neurotransmisores que podemos bloquear, para que ustedes tengan una visión más amplia del tratamiento del dolor de sus pacientes. Entonces, el dolor, desde el 79, el dolor ya tiene el mejor concepto. La IATS es una asociación para el estudio del dolor, su sede es en Canadá, tiene muchísimos años, todos los que hemos podido notar por ahí es el mejor centro de referencia del dolor mundial, ¿no? Entonces, ellos han determinado que la experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia o no a una lesión presente o una lesión potencial, descrita en términos de esta misma lesión. La mayoría de las consultas son por dolor agudo, dolor crónico, y que nos van a llenar los consultorios, ¿no? La mayoría es por eso. Donde más frecuente el dolor, en las extremidades inferiores, en la espalda, en la cabeza. ¿Cuándo es más frecuente? Los pacientes mayores de 65 años, ¿sí? ¿Qué fármacos se utilizan más para el dolor actualmente? La aspirina sigue siendo el primero, el ácido acetilsalicílico, seguido por el paracetamol, que va ganando bastante terreno a nivel mundial, el diclofenaco, el metamizol, etc., ¿no? Y la mayoría de pacientes, un tercio de los pacientes se automedican, sobre todo las personas más jóvenes. ¿Qué factores tenemos que van a modular el dolor? Es importante la personalidad. Entonces, acá voy a adelantar un poco sobre la fisiología del dolor. La fisiología y la cascada del dolor es la misma cascada somática que la cascada emocional. Es decir, si ustedes tienen un dolor emocional, maltrato, mal de amor, depresión, ¿no?, toda esa misma cascada al final se va a juntar con la cascada somática, ¿ya? Entonces son prácticamente lo mismo. Entonces, esto hace que haya personas, la personalidad tiene mucho que influir sobre el comportamiento de este dolor. Y nosotros vamos a dividir personas. Las personas ansiosas tienen mayor tendencia a tener su umbral de dolor mucho más bajo. Las personas depresivas tienen tendencia a tener su umbral mucho más bajo. Las personas con un problema emocional, su umbral de dolor es mucho más bajo. El más claro ejemplo, por decir, es el de, ustedes cuando han hecho obstetricia, han hablado sobre la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis, ¿cuánto es útil en las pacientes que la hacen y cuánto no? ¿Por qué no es tan útil? ¿Por qué llegan nuestros pacientes de los centros de salud referentes que tienen un excelente mecanismo de captación, entrenamiento de psicoprofilaxis, pero sin embargo llegan al hospital, a veces a una cesárea, llegan al campo y gritan como locas, más que los pacientes que no han tenido psicoprofilaxis? ¿Por qué? Muchas veces escogemos mal al paciente para hacer la psicoprofilaxis. Pacientes que ya han tenido maltrato, que han sido maltratadas en la casa, maltratadas en la familia, pacientes ansiosas, depresivas. Entonces, esos pacientes ya su umbral de dolor más bajo. Por más psicoprofilaxis, igualito al momento del trabajo de parto va a pasar, se dispara su umbral, ¿ya? Entonces, la personalidad tiene mucho que ver en eso, mucho. Entonces,
¿Cuál es el umbral del dolor mayor? Las gestantes, sobre todo las primíparas, ¿no? La primera vez, el dolor es insoportable. Se compara de la amputación de dedos, por ejemplo, ¿no? Los dedos también son un dolor muy intenso. Ya después viene el dolor por cáncer, ¿sí? Dolor crónico, la artritis, etc. Pero el tope que tenemos son el dolor del paro. Tipos de dolor, bueno, tenemos dolores agudos, crónicos, ¿no? Periféricos, centrales, dolores de proyección, dolores referidos, dolor físico, dolor psicógeno, nociceptivo, dolor neuropático, que lo vamos viendo más o menos. Entre el agudo y el crónico, lo que manda es la duración del tiempo, ¿no es cierto? Entre los otros tipos de dolores periféricos, de proyección, todo eso, tenemos que ver mucho la estimulación en la médula espinal, lo vamos a ver más adelante. Bueno, y como les digo, el dolor de alma, el dolor del miembro fantasma existe. ¿Ya? No es que no exista. Eso es importante que ustedes sepan para que puedan hacer empatía con sus pacientes. No es que hay pacientes tristes que vienen y se quejan que me duele, y ustedes no le dan caso, no le dan una recatafila de sustancias, no le hacen caso a esa parte emocional del paciente. Incluso el dolor requiere a veces una psicoterapia. El dolor agudo se le tiene a menos de 3 semanas, el dolor crónico más de 3 semanas. Según su localización, el dolor somático es generalmente en los tejidos, huesos, músculos, y el dolor visceral es el dolor profundo, ¿no? En el que hay dolor en las zonas vegetativas, dolor cólico, por ejemplo, dolor abdominal, el dolor de un infarto, dolor visceral, ¿no? Pero aquí vamos nosotros al mecanismo de transmisión del dolor. ¿Cómo vamos con el mecanismo de transmisión del dolor? El dolor es como una carretera, ¿ya? Es una pista, ¿sí? Una pista en una autopista en la cual el estímulo va corriendo en todo lo que nosotros ya hemos conocido. La primera etapa, cuando el cirujano le mete el cuchillazo, se llama nocicepción. ¿Por qué? Porque tenemos nociceptores, ¿sí? Nociceptores. Estos nociceptores los tenemos en el tejido subcutáneo, en el hipodermis, ¿no es cierto? Sí, eso se acuerdan. Entonces, estos nociceptores son estimulados, ¿sí? En la etapa bioquímica del dolor, son los estímulos periféricos, y esta nocicepción no solo se va a quedar acá, sino también vamos a tener en la médula espinal y también la vamos a tener en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a hablar sobre la nocicepción primero. La nocicepción nos va a llevar después a que se transmite el dolor, se amplifique el dolor, y cuando llegue a nuestro cerebro vamos a percibir el dolor. ¿Ya? Vamos a percibir el dolor. Cuando lo percibimos, sube a nuestra corteza cerebral y le hacemos sufrimos por el dolor, tenemos un comportamiento. ¿Ya? Entonces, lo importante ahorita es que nos acordemos de la nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? En la parte bioquímica. Vamos a traducir el dolor, le vamos a hacer una transducción al dolor. ¿Ya? Se van a liberar mediadores químicos, y esos mediadores químicos van a estimular los nociceptores, y los nociceptores van a producir una traducción. Entonces, ¿qué sustancias se liberan al momento de hacer una injuria en la piel, en un tejido? ¿Qué sustancias se liberan? Realmente sustancias se liberan más de 30 sustancias. Las más conocidas son, quizás sea la prostaglandina, ¿no? ¿De dónde vienen las prostaglandinas? ¿Qué tengo que dañar para que salgan prostaglandinas? ¿De dónde vienen? ¿De qué metabolismo? ¿Se acuerdan del daño celular? ¿De la pared celular? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, se deben acordar. La pared celular tiene un metabolismo, ¿no es cierto? Del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan de eso? El ácido araquidónico, ¿sí? Y de los leucotrienos, la vida que está en la pared celular. Entonces, cuando yo hago el corte, voy a dañar células. Estas células van a comenzar el ciclo, ¿no? Del ácido araquidónico y los leucotrienos.
Estos a su vez van a producir ciclooxigenasas. ¿Se acuerdan de las ciclooxigenasas? 1, ciclooxigenasa 2, ¿sí? ¿Y estas ciclooxigenasas qué sustancias van a producir? Prostaglandinas. ¿Ya? Estas prostaglandinas son unos estimulantes a los nociceptores. Estos nociceptores, entonces se van a estimular, pero no solo se liberan prostaglandinas, también se liberan sustancias como radicinina, como histamina, sustancia P, factor de necrosis tumoral, serotonina, ¿no? Potasio, calcio, etc. Todas estas sustancias van a aumentar la permeabilidad vascular, van a vasodilatar, producir inflamación y los nociceptores al ser captados transducen el dolor. Estos nociceptores son parte de una dendrita, ¿ya? Y la dendrita es parte de una neurona, ¿no? Entonces, las prostaglandinas estimulan a la dendrita. Estoy yendo desde la base para que ustedes entiendan por qué en sala de operaciones tienen que poner la tesis de los pacientes, ¿no? Este, por ejemplo, es la fase del trabajo de parto. El trabajo de parto, igual, cuando se dilata el cuello, comienza a producir prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, ¿no? Radicinina, histamina, hidrogeniones, también estimulan los receptores a dilatarse el cuello en el trabajo de parto. ¿Sí? El trabajo de parto. Bien, esta nocicepción son estímulos periféricos. Estos nociceptores están en todos los lugares: piel, vísceras, vasos, músculos, tejido conectivo, etc. Van a producir una traducción, ¿sí? Una traducción. ¿Qué van a hacer? Entonces van a transducir el dolor. ¿Qué transducen? Este es un nociceptor con sus dendritas, ¿sí? Con sus dendritas. Entonces produce vasodilatación, produce todo eso y produce despolarización. Y comienza a entrar sodio a las dendritas. Y el sodio comienza la transmisión más básica del dolor, ¿no es cierto? Comienza a transmitir dolor. Y esta es transmisión de dolor. Va corriendo el dolor va corriendo por la dendrita. Llega al soma neuronal y sale un axón. Y sigue corriendo por los canales de sodio. ¿Ya? Sigue corriendo por los canales de sodio. Los canales de sodio llegan e ingresan hasta dorsal de la médula espinal. Cuando ingresan al asta dorsal de la médula espinal, lo hacen con unas estructuras ya conocidas que el doctor Cruz les enseñó con mucho ahínco, que se llaman láminas de Recset. ¿Ya? Estas láminas de Recset tienen neuronas, interneuronas, que van a estimular, que van a ser las facilitadoras. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces vamos a recordar. Si esto es las prostaglandinas, van a estimular aquel dolor. ¿Qué medicamento ustedes conocen de sus ciencias básicas y que han estado ya yendo al hospital durante los últimos 3 años? ¿Qué medicamentos inhiben la formación de prostaglandinas? ¿Qué grupo farmacológico? ¿Ah? ¿Quiénes? Los AINES, no tengan miedo de decirlo, son los AINES. Entonces, ¿ya saben por qué le damos AINES a un paciente? ¿Cuáles AINES? Tienen como 50 AINES, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, los demás usamos lo que les acabo de decir, ¿no? Usan desde aspirinas, usan naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, metamizol, paracetamol, todo eso inhibe prostaglandinas, ¿ya? Más o menos, al final lo vamos a ver eso. Y lo que ustedes están estudiando ahora, la transmisión de dolor, que pasa por canales de sodio, va corriendo por canales de sodio. ¿Quiénes inhiben los canales de sodio? Están terminando el curso. Ya todos hemos hecho anestesia en casa. ¿De qué drogas inhiben canales de sodio? Lidocaína, bupivacaína, anestésicos locales. Anestésicos locales inhiben la despolarización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que inhibimos la transducción del dolor, la nocicepción, pero no la inhibimos del todo. O sea, me tomo mi diclofenaco, sí me baja el dolor, pero no del todo. ¿Por qué no te baja el todo? Porque hay un montón más de ¿ya? Si yo infiltro una herida y no le duele nada al paciente, entonces es porque le he puesto anestésico local, ¿no es cierto? ¿Por qué? Corto la transmisión del dolor. Si
Si no le pondría ningún medicamento al paciente, viene acá, estimula, corre porque se transmite el dolor y llega al asta dorsal. Cuando llega al asta dorsal, ingresa mi neurona y va a coger otra neurona acá, pero en medio de las dos hay una neuronita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Nocicepción y transmisión. Hasta ahora, dos fases del dolor: nocicepción y transmisión. Y cuando llega a la médula espinal, miren ahí, entonces ya tenemos quién produce, ya tenemos la parte química que traduce y hay señales eléctricas en el dolor, las fibras del dolor, ¿no es cierto? Pero cuando llega al asta dorsal se va a cruzar de aquí, ingresa y cruza hasta este lado, hasta el cielo, cruza, ¿no? Le cruza hasta este lado, se forma un asa espinotalámico lateral. ¿Sí? Entonces, aquí es la parte importante del dolor, porque en esa zona se va a generar una memoria del dolor. Si me dolió antes, aquí la voy a amplificar. Aquí si amplifico se disminuye el dolor. Si antes me dolió, me trataron mal alguna vez el dolor, ya quedó la memoria ahí. Si bien dolor, rápido voy a amplificar, se va a magnificar mi dolor. ¿Ya? Para que vean la importancia que tienen ustedes, que ustedes van a salir a trabajar su primera intervención del dolor del paciente. Ahí es donde podemos evitar que nuestros pacientes a la posterior tengan más dolor. Entonces, las terminaciones pues, son terminaciones nerviosas, ¿no? Los nervios son de diferente calibre, ¿no? ¿Cuáles son las que más? Las altas son las que más transmiten el dolor agudo, las C son las que transmiten el dolor crónico, que no tienen mielina. Bueno, pero ahí les cuento entonces. Llegamos a la asta dorsal, entra aquí. Y aquí hay una interneurona. Esta interneurona tiene que ver con los receptores MU. ¿De quién eran los receptores MU? ¿Se acuerdan? MU, kappa, ¿qué les suena? ¿A qué medicamentos? Los que están de moda, opioides, o el sistema de transmisión, ¿no? De opioides endógenos. Entonces, cuando el dolor llega acá, antes de pasar de una a otra neurona para cruzarse, quien lo va a modular es la neurona, la interneurona inhibitoria. La interneurona inhibitoria. ¿Qué sucede acá? Ya hemos trabajado con una despolarización, canales de sodio, y aquí hay receptores. Los receptores MU, ¿qué es lo que hacen? Abren los canales de potasio, entra potasio y la neurona la hiperpolariza. ¿Ya? La hiperpolariza. Pero eso es, nosotros le damos el analgésico al paciente. Normalmente tenemos opioides endógenos, sí tenemos opioides endógenos, endorfinas, las encefalinas. En las situaciones placenteras nosotros secretamos gran cantidad de opioides, ¿no? Y estos opioides trabajan acá, dándonos la sensación placentera a nivel corporal, todo nervioso, ¿ya? Entonces, aquí es donde más o menos puede bajar o subir el dolor, con el trabajo de las endorfinas. Pero recuerden que los receptores opioides ahí trabajan metiendo potasio, sacando potasio. Y acá también hay receptores NMDA, como para la específica droga de la vitamina, y también hay receptores para serotonina. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Ahí si nuestras
locales, y ahí en la transducción podemos detenerlo estimulando las interneuronas con los opioides. Todos los opioides. Tenemos uno, por ejemplo, que bloquea opioides, estimula opioides y es un excelente inhibidor de la regulación de serotonina, el tramadol. ¿Ya? El tramadol. Entonces actúa ahí, en esa zona, ahí nos ayuda, ¿ya? Para disminuir la memoria del dolor. Bueno, pero si no hay, sigue el dolor corriendo y se va hacia el espinotalámico. Y cuando se va hacia el tracto espinotalámico anterior, sube por todo el bulbo y llega al tálamo. ¿Y qué pasa en el tálamo? En el tálamo percibimos el dolor. Ya lo percibimos. Recuerden que en el tálamo están todos nuestros centros autonómicos, ¿cierto? Dolor, hambre, sed, producción, sueño, todo está por ahí, ¿sí? Entonces todo está en el tálamo, es nuestra parte involuntaria. Y entonces cuando sube acá, el tálamo, nosotros lo percibimos, ya sabemos si está llegando mucho dolor o poco dolor. En esa zona del tálamo hay receptores para prostaglandinas, receptores para opioides, receptores NMDA para glutamato, que es un aminoácido excitatorio, ¿no? Entonces, si no lo detenemos acá, el tálamo se va a la corteza. Y en la corteza se genera, en el tálamo se genera el sufrimiento. Y en la corteza se genera el comportamiento que nosotros vamos a tener hacia el dolor. ¿Qué pasa si sus perritos están caminando y se meten una espina en la patina? ¿El perrito qué es lo que hace? Grita y corre, ¿no es cierto? Huye. ¿Sí? Ese es su comportamiento al dolor. Esa es su percepción y comportamiento al dolor. Los animales menores tienen corteza escasa. En cambio, ¿qué pasa si a ustedes les pasa eso? Están caminando y pisan un clavo. Les duele, se detienen, tratan de sacarlo, les gimen de dolor. Ese es su comportamiento al dolor que les da la corteza. ¿Ya? La corteza especial. Entonces, en un trabajo de parto, sus pacientes, ¿qué pasa? Dilatan el cuello uterino, generan interferones, interleucinas, prostaglandinas, sustancia B, etc. Eso va a correr hacia los nervios. Los nervios comienzan a transmitir el dolor por canales de sodio, ¿cierto? Los canales de sodio llegan hacia la médula espinal hasta dorsal, y entonces ahí es donde intervienen, si es que funcionan las psicoprofilaxis. Deberíamos generar más opioides con la respiración, con todo, para que se detenga un poquito el dolor acá. Sí, pero no se va a detener todo, va a desposarse, haz tracto espinal, tracto espinotalámico anterior, sube, llega al tálamo, y en el tálamo nuevamente nuestro paciente debe tranquilizarse porque ha aprendido durante los últimos meses a generar opioides. Y si no, finalmente llega a la corteza, y en la corteza tenemos un comportamiento diferente. ¿Ya? Entonces, así se transmite el dolor. Esa es la transmisión del dolor. ¿Ya? Esa es la carretera del dolor. Con sus neurotransmisores. ¿Ven? Lo mismo. Llegan al tálamo posterior y a la corteza, a las subespecies, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuando llega la señal de dolor a determinados lugares, ¿no? En el cerebro. Y ahora tenemos ahí el sistema de transmisión del dolor que ya lo estamos conversando, ¿no? Entonces tenemos la sensación, no solamente existe el dolor puro, sino que tenemos nosotros también zonas de analgesia, las zonas de la región gris periventricular, paraventriculares, parte superior de la protuberancia, ¿no? Que van a generar opioides, ¿ya? Las endorfinas. Estas endorfinas van a tratar de disminuir nuestra sensación de dolor, y al disminuir van a bajar también por la médula espinal en un tracto descendente para estimular el asta dorsal y disminuir la sensación de dolor. Entonces tenemos en los opiáceos, tenemos encefalinas, endorfinas, todas las generamos nosotros en esas zonas pericorticales. Entonces ahí tenemos ya la anatomía del dolor, ¿no es cierto? Tenemos desde
Desde la médula espinal, tenemos las interneuronas, ¿sí? Las interneuronas. Estas interneuronas o receptores opiáceos tratan de disminuir el dolor con nuestra propia secreción, ¿sí? Y van hasta el asta dorsal, y en el asta dorsal la interneurona genera las encefalinas, endorfinas, todo, estimula los receptores, hiperpolariza las neuronas y baja la sensación de dolor. Eso es lo que pasa normalmente, todos los días cuando nosotros tenemos un estímulo. Y entonces, esa es nuestra analgesia endógena. Ya tenemos la analgesia endógena. Eso es el asta dorsal gracias a las interneuronas. Y como les digo, la recepción, la estimulación es por la contrarregulación. La contrarregulación, ¿ya? La contrarregulación. Entonces vamos a resumir ahora ya la fisiología del dolor, ¿sí? Los receptores, los nociceptores que van a viajar hasta el tracto del asta dorsal, por las fibras C, las fibras A, ¿no? Y del tracto del asta espinotalámico viajan hacia la corteza a través del tallo, ¿sí? Entonces ya tenemos más o menos todo lo que es ahí. ¿Y qué vamos a hacer entonces ahora si entramos a la clase de tratamiento del dolor? Primero, debemos obtener una analgesia adecuada. Segundo, hay que disminuir los efectos colaterales de todos los medicamentos. Y tercero, mantener la alerta, la conciencia del paciente. Pero, hasta esta parte de la clase, ¿cuál genera más dolor? ¿La anestesia regional o la anestesia general? ¿Qué dicen ustedes? Es un concepto un poco más moderno que la anestesia, pero moderno activo hace 10 años. ¿Cuál genera? ¿La anestesia general o la regional? ¿Cuál tiene más dolor? Cuando sale y sale operaciones. ¿Cuál debería? Por lógica, por la fisiología que acabamos de ver. ¿Cuál piensa? La anestesia regional interviene en la transmisión de dolor, ¿no? Es decir, si tú le pones en el eje central un bloqueo algo, va a bloquear los nervios y entonces no va a llegar el estímulo hacia la médula espinal. En cambio, cuando le pongo anestesia general, no hay bloqueo en ningún sitio. Si yo no le pongo analgésicos, en ningún sitio le bloqueo el dolor. Genero una memoria de dolor altísima, porque el cirujano va a cortar, va a generar nociceptores, se va a transmitir el dolor, va a llegar al asta dorsal, y en el asta dorsal nadie lo va a entender porque no le puesto analgésicos, va a generar una memoria de dolor muy alta, va a ir hacia el cerebro y cuando llega a la corteza se va a encontrar con la anestesia de corteza. Entonces el paciente no va a despertar, pero el paciente cuando vea el monitor se le va a ir siguiendo la presión todo porque está con dolor. Un dolor, el paciente es inconsciente, pero su cuerpo está sintiendo dolor. Cuando despierta ese paciente va a despertar gritando, definitivamente. ¿Ya? Va a despertar si es que nosotros no tenemos una intervención analgésica. Y ahí viene, seguramente los que han rodado por anestesia ya todos han visto cómo nosotros abordamos, intervenimos el dolor en salas de operaciones. ¿Cómo abordamos? Con analgesia multimodal. ¿Cómo es la analgesia multimodal? Es de muchos modos diferentes. ¿Qué han visto? ¿Qué le ponemos? Un AINES, siempre un AINES. ¿Qué AINES le ponemos? Metamizol, generalmente. Metamizol, que se le da los seguros. El metamizol, a pesar de que así es un paracetamol, ¿no? ¿Pero qué hace el paracetamol? Inhibe las prostaglandinas, pero no las de acá, las periféricas. Inhibe más prostaglandinas centrales, en el tálamo. ¿Ya? Entonces ahí bloqueamos, ¿ya? Con el metamizol. Más. Entonces, ¿qué más le ponemos? Casi todos ponemos tramadol, codeína, metilina, otro opioide. ¿Por qué? Porque el tramadol, la metilina, ¿dónde va a actuar? Receptores MU. ¿Dónde le hago receptores MU? Médula espinal, tálamo. Segundo modo de acción, ¿ya? Prostaglandinas y tálamo o médula. Tercero, dexametasona. ¿Por qué ponen dexametasona? Le ponemos dexametasona porque es un inhibidor del ácido araquidónico, no va a generar citroxigenasa, no va a generar prostaglandinas, disminuye su formación de prostaglandinas y puede actuar
para el vómito y también como analgésico. Entonces, 4 modos de acción para el analgésico. 4, ¿ya? Eso disminuye ostensiblemente el dolor que tiene nuestro paciente. Si yo solo le pondría un AINES, sería analgesia unimodal. Si le pongo un AINE y un opioide, analgesia bimodal, ¿sí? Pero si ya le pongo AINES, opioide, corticoide, antiemético, analgesia multimodal, porque estoy bloqueando de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ese es nuestro trabajo así. ¿Ahora entienden la razón de ser? Sí, ¿no es cierto? Ahora es diferente. Es otra hoja. Bien. Entonces, vamos a darle el aire de acuerdo al dolor del paciente. Vamos a manejarlo. Porque en los anestesiólogos ya no solo vemos tal operación, sino también tenemos un consultorio de dolor y vemos pacientes con dolor o oncológico. En teoría, ya sabemos bien la fisiopatología del dolor, ¿no? Entonces, tenemos un consultorio de dolor oncológico para el tratamiento del paciente. ¿Qué hemos aprendido con los años? Que no se da analgésico de acuerdo a dolor o si siente dolor el paciente. No se da. Así no se da. ¿Ya? Se da el analgésico por hora, siempre por hora, dale 2 o 3 días, pero por hora. ¿Por qué? Porque tienes que disminuir la formación de neurotransmisores. Si te duele, le pones, baja el estímulo, listo, regresa de todo. No se pone así jamás un analgésico. Un analgésico es por hora, cada 8 horas, cada 6 horas, de acuerdo a la farmacocinética del medicamento. ¿Ya? Pero se le pone de esa manera. Y tienes que poner la dosis adecuada. ¿Cuánto han aprendido a poner el paracetamol, por ejemplo? 500 cada 8, ¿no? Así he visto todos los consultores casi. Está mal, ¿no? Porque la farmacocinética del paracetamol, ¿qué es? Cada 6 horas, ¿no? Entonces, la idea sería poner 500 cada 6 horas, 2 gramos. Y si me hace alteración hepática, necrosis hepática, ¿cuánto es el paracetamol para hacer necrosis hepática en un adulto? ¿Cuánto tienes que ponerle al día? ¿Qué dosis tóxica debería llegar al día? ¿Cuántos gramos? 8 gramos. Estamos bien, entonces yo me tomo 2 gramos. Hasta 4 gramos. ¿Ya? Estamos bien. Póngale 2 gramos, no se asuste. No va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las razones por la cual el paracetamol está tan metido menos, ¿no? Solo te han dado paracetamol. Solo te han dado. Nunca utilicen placebos a un paciente que le duele. Te duele y te duele. O sea, vamos a ver, no, es ansioso. Nada. Y el tratamiento es individual. Le cae mal una cosa, cambie. Y si necesitamos, hay que dar un tratamiento coadyuvante. Entonces, para nuestros pacientes crónicos, cambien. Es diferente que para salas operaciones. Cambia. Y tenemos esta escalerita que ya está en desuso. Va a salir ya porque ya la va a sacar, ¿no? Porque va a cambiar ahora el tipo de escalera. Entonces, esta escalerita es una escalerita básica, que es la escalera para orientarnos nosotros en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos orientamos en el tratamiento del dolor? ¿Qué decimos? Si te duele, ¿qué es un dolor leve? ¿Cuándo es un dolor leve? ¿En qué medimos? En EVA, ¿no? En la escala visual analógica, ¿no? Para los niños, ¿en qué viven? En la escala de Caritas o en la escala frutal analógica, también le sacan para los chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miden? Entonces, si es de 0 a menos a 4, a 0 a 4, es un dolor leve. De 4 a 7, dolor moderado. De 7 a 10, dolor intenso, ¿no? Más de 10 y te dice ese dolor insoportable. Entonces, si el paciente viene, le dice, doctor, me está doliendo la cadera, la pierna, te lleva 3, 4, ¿qué le doy? Un solo medicamento. Y le hace un AINES, ¿no? Dolor leve, le hace un AINES. En el primer escala. Este coadyuvante lo vamos a obviar solo le hace más cosas. Pero el paciente no cede el dolor, no cede un dolor oncológico, comenzaron con paracetamol, iba bien unos meses y le sube la intensidad, no toda la hora, después de 3, 4 meses, puede 5, 6. No, tengo que mejorar esto, ¿no? Y entonces, agarro y lo doy aire y un opioide leve. Aire y un opioide leve. ¿Qué opioides leves conocen ustedes?
comenzar con un aire. Entonces, ¿qué le das? Pues, fracasó tu tratamiento con aires, en unos meses ya no se viene. Le doy mi aire y le agrego un opioide. Le agrego, por ejemplo, paracetamol o tramadol. Entonces, ustedes leen una revista oncológica de hace un mes, paracetamol, tramadol. No hay ninguna cosa nueva para eso. ¿Ya? Paracetamol, tramadol. Pero está bien unos meses tu paciente y ya comenzó a vomitar, ya no tolera la alimentación y comienza, el dolor aumenta, 7, 8, pasa un opioide fuerte. ¿Cuáles opioides fuertes conocen? Y entonces vamos con más potentes, ¿no? ¿Qué tenemos para tomar por vía oral? Oxicodona, metadona, parche de buprenorfina, hidromorfona, ¿no? Y si quiero endovenoso, fentanilo, sulfentanilo, el fentanilo, ¿no? Entonces, le pongo un opioide fuerte, Asunais, nunca dejo el aire, nunca dejo el aire, ¿ya? Nunca dejo el aire. ¿Listo? Entonces, así voy avanzando mi tratamiento del paciente. Y si el dolor es insoportable, lo paso al cuarto escalón, que es el área de terapia de dolor invasivo, ¿no? Comienzo a hacer neurolisis, comienzo a matar nervios para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Pero en todas estas etapas tengo que irlo analizando al paciente. Y entonces, a veces, voy a necesitar un coadyuvante en cada etapa. ¿Cuáles son nuestros coadyuvantes? Lo que les dije, los corticoides muchas veces, ¿ya? Corticoides. ¿Qué otro coadyuvante podríamos usar si se requiere? Los antidepresivos tricíclicos, los tricíclicos, ¿ah? No los recaptadores de serotonina, no los selectivos de serotonina, no de adrenalina, no. Los antidepresivos tricíclicos, los más viejitos, la nitrotilina. Esa es la que podemos usar, ¿ya? Pero esa va a hacer efecto como antidepresivo, como han visto el dolor emocional es importante, ¿no? Como antidepresivo, ¿sí? E inhibe la recaptación de serotonina. Entonces, inhibe, le da más serotonina y le da más estimulación analgésica al paciente, por cuestión de interneuronos, ¿ya? Entonces, usamos eso. ¿Qué otro más usamos? Anticonvulsivantes. Pero los anticonvulsivantes inhiben las canales de calcio, ¿no? ¿Cuáles son? Puedes darle gabapentina, ¿no? Puedes darle pregabalina, levotirizam, tiagamina, ¿qué más? Carbamazepina, ya es más básico, carbamazepina, hasta benitoína, que la benitoína no usamos mucho porque es muy cardiotóxico, ¿no? Entonces, puedes usar cualquiera de esas. Entonces, no es raro que un paciente oncológico vaya a su consulta, cuando estén haciendo el CEDU, se ve el médico familiar y los deja, doctor, hágase cargo de la consulta de los crónicos. Y llega un crónico oncológico, doctor, me estaba viendo, ¿qué toma? Tomo paracetamol, tomo pastillas de morfina 2 miligramos por cada 8 horas, estoy tomando prednisona, me están dando antitriptilina, ¿no? A tal dosis, ¿sí? Y me han comenzado a mentir. ¿Qué hacen? ¿Está bien el tratamiento oncológico? Está bien, porque tengo mi base, AINES como opioides, y tengo mis coadyuvantes. ¿Dónde ataca? De repente mejorar la dosis del opioide, ¿no? Ataco mejorando la dosis del opioide para que el paciente tenga más analgesia, ¿ya? Entonces, ese es el juego más o menos que tenemos nosotros, ¿ya? Nunca, su base siempre va a ser el AINES, y si sigo el siguiente escalón el opioide, ya ustedes van jugando el opioide. Y si necesitan, usan sus coadyuvantes, que ya les comenté, ¿ya? Entonces, así se trata un dolor crónico. Ya tenemos el tratamiento del dolor agudo, ¿no? Entonces, ahora el dolor crónico. Entonces, como les digo, el primer escalón, el segundo escalón, tercer escalón,
epidurales, ¿no? Si necesitamos más trabajo, los derivamos para que quedan dirigidos ya, lisis de nervios, ¿no? O poner bombas de infusión continua. Entonces, pero alternativas existen, ya existen para los pacientes. Ningún paciente debería morirse con dolor. Porque todo lo que queremos es, si es necesario operación de agudo, que se vaya rápido a su casa y tranquilo. Si es un paciente crónico, oncológico, si se va a morir, que se muera en su casa, con su familia, que lo asistan, que lo quieran y que lo vean en sus últimas horas, pero tranquilo, con calidad de vida. Y si es un dolor crónico benigno, que tenga calidad de vida, que pueda salir a la calle, caminar con su bombita, que es que yo empezar a la calle. Esa es nuestra función, ¿ya? Esa es la función del dolor. Entonces, ¿qué efectos colaterales tienen los opioides? Que son en dolores crónicos son nuestra bandera. El estreñimiento, náuseas, sedación, si es mucha dosis de presión respiratoria, confusión, y a veces hay tolerancia a la morfina, ¿no? A la morfina básica. Tenemos que hacer analgesia psíquica, porque a veces hay que rotar los analgésicos a los pacientes. Entonces, la vía oral y la vía rectal será la misma cantidad, ¿ya? Si por vía oral le estoy dando morfina 10 miligramos, por vía rectal le puedo poner supositorio de 10 miligramos. Pero si cambio de vía oral a vía subcutánea, tengo que bajar 1. Si le estoy dando 100 miligramos de morfina por vía oral, cuando le comienzo a subcutánea solo voy a 50 miligramos de morfina. Y si le doy endovenosa con vía oral, lo cambio 3 a 1. Si le doy 90 miligramos de morfina por vía oral, por vía endovenosa solo le voy a 30 miligramos. ¿Ya? Entonces, las dos vías son las preferidas. Subcutánea le ponemos una alita, ¿no? Debajo de la piel y le ponemos una bombita para que vaya goteando. Se absorbe perfectamente. Y si el paciente ya no tiene dónde pinchar, le ponemos endovenoso y con bomba de infusión le ponemos su goteo. Generalmente lo que se hospitalizado. ¿Ya? Entonces, pero esa es la equianalgesia. Equianalgesia. Eso sí les puedo preguntar en el examen. ¿Qué más nos falta? La educación del paciente y la familia. La educación del paciente. ¿Sí? A la familia, sobre todo el oncológico, hay que educarla mucho. Hay que enseñarle el beneficio de que el paciente por horario tiene que tomar el paciente su tratamiento. Esa es otra cosa del fracaso del tratamiento. Y para eso están los médicos familiares y los médicos que llevan programas crónicos. Si el paciente no le enseña, no educan a la familia que tiene que tomar ese medicamento cada 6 horas, y son cada 6 horas, entonces el pico plasmático va a disminuir. Y si disminuye, a la hora que le den, es otra vez comenzar. Nunca va a llegar nuevamente a su pico plasmático, ¿sí? Porque ya comenzó el desorden. Y eso va a hacer que el paciente finalmente tenga dolor y tenga fracaso en el tratamiento. La educación a la familia es que tomen su tratamiento cuando se les indica. Si les dicen cada 6 horas, son cada